Eran las 1:15 de la mañana de la madrugada del 14 de marzo de 2019, cuando Roberto S. detuvo su camión en el parador El Ombú, kilómetro 250 de la Ruta 11 uruguaya. Las luces de sodio amarillas iluminaban el estacionamiento vacío. El único sonido era el zumbido de los postes eléctricos y el leve movimiento del ganado en la caja. Con el motor aún encendido, tomó su teléfono y grabó un mensaje de voz de 45 segundos para su hermano. Su voz, contenida pero urgente, decía: «Hermano, una camioneta negra me sigue desde el kilómetro 200. Paro aquí un momento. Algo no me cierra». En el fondo de la grabación, justo antes de que terminara, se escuchó el ruido de un motor acercándose, y luego pasos sobre la gravilla. El mensaje se envió automáticamente. Su hermano dormía profundamente a esa hora. No lo escucharía hasta las 6 de la mañana. Para entonces, el camión de Roberto seguía estacionado en el mismo lugar, con las 20 cabezas de ganado en su interior. Pero Roberto ya no estaba. Bienvenidos a Ruta Perdida. Hoy vamos a reconstruir el caso del conductor uruguayo que desapareció en un parador de la Ruta 11 después de grabar una advertencia que nadie escuchó a tiempo. En 2019, un transportista de ganado con 25 años de experiencia envió un mensaje de voz a su hermano describiendo una camioneta negra que lo seguía, pero el aviso llegó cuando ya era demasiado tarde. Si este es tu primer video, suscríbete y activa la campana. Cada semana reconstruimos un caso nuevo de desapariciones en carretera, analizando los detalles que nadie más cuenta. Empezamos. Roberto Salinas tenía 50 años y llevaba más de la mitad de su vida recorriendo las rutas uruguayas. Transportista de ganado, conocía cada curva, cada parador, cada tramo de ripio entre Tacuarembó y Montevideo, como la palma de su mano. Vivía en una casa modesta en las afueras de Tacuarembó con su esposa y su hija adolescente. Los jueves eran su día fijo. Salía a las 10 de la noche en punto desde el campo de un cliente, cargando entre 18 y 22 cabezas de ganado, con el objetivo de llegar al matadero de Montevideo antes de las 7 de la mañana del viernes. Una rutina que repetía sin fallar desde hacía 25 años. Su vehículo era un camión Volvo blanco, modelo 2015, con una caja de doble eje adaptada para el transporte de ganado. Lo mantenía impecable. Revisaba presión de neumáticos, niveles de aceite y agua antes de cada viaje. Dentro de la cabina, además de los papeles de ruta y una libreta con números de teléfono escritos a mano, llevaba siempre dos cosas: un termo con mate listo y su teléfono celular, un Samsung Galaxy J7, que usaba casi exclusivamente para comunicarse con su hermano mayor, Marcelo, también transportista. La Ruta 11, esa noche del 13 al 14 de marzo de 2019, estaba particularmente oscura, sin luna, con una neblina baja que se posaba sobre los campos recién arados. Roberto salió puntual a las 10 de la noche como siempre. Su última parada antes de partir fue en la estación de servicio YPF del kilómetro 5 en las afueras de Tacuarembó. Allí cargó combustible diésel hasta el tope, 300 litros, y compró un paquete de galletas de agua. El empleado de turno, un joven llamado Diego, fue la última persona que lo vio con vida en un lugar habitado. Registro de compra. 17 de la noche horas. Producto: galletas de agua marca Criollitas. Pago en efectivo. Diego comentaría después a la policía que Roberto parecía suyo, concentrado pero no nervioso. Solo le dijo: «Buen viaje», con un gesto de cabeza. La ruta planificada era siempre la misma. Ruta 5 desde Tacuarembó hasta su intersección con la Ruta 11. Luego tomar la 11 hacia el sur, pasando por poblaciones como San Gregorio de Polanco y Nuevo Berlín, hasta llegar a la altura de Trinidad, donde enlazaba con otras rutas hacia Montevideo. Un trayecto de aproximadamente 400 kilómetros. Su punto de descanso fijo era el parador, El Ombú, en el kilómetro 250 exacto de la Ruta 11. Un lugar que conocía bien. Un pequeño edificio de ladrillo a la vista con baños, una máquina expendedora de bebidas que a menudo no funcionaba, y un amplio estacionamiento de tierra y gravilla, iluminado por 4 postes de sodio.
Allí solía detenerse unos 15 minutos, bajarse a estirar las piernas, tomar unos mates fríos del termo y sin falta, enviar un mensaje a Marcelo para avisar que iba bien. Esa noche, además del ganado, llevaba en la cabina un detalle que no era habitual. Una chaqueta de cuero marrón, regalo de su hija por su cumpleaños número 50, que había estrenado apenas una semana antes. La había colgado en el gancho detrás del asiento del conductor. Un detalle que parecía secundario, casi anecdótico, pero que adquiriría un peso distinto más tarde. A las 12:30 de la noche de la madrugada, ya en plena Ruta 11, Roberto envió un mensaje de texto a Marcelo, corto, directo. Todo bien, voy por el KM 180. Hablamos en el ombú. Marcelo, que ya dormía, no lo leyó en el momento. Era el último contacto escrito. El camión avanzaba a una velocidad constante de 80 km por hora, la permitida para vehículos con carga viva. El ganado, según los informes posteriores, viajaba tranquilo, sin signos de agitación. Si tú fueras el hermano de Roberto, recibiendo ese mensaje a las 12:30 de la noche de la madrugada, habrías respondido de inmediato o confiado en que, como todas las semanas, todo estaba bajo control. Comenta abajo. La última imagen registrada de Roberto Salinas con vida, antes de que su teléfono marcara actividad en el parador El Ombú, fue la de un hombre cumpliendo una rutina de décadas, en una ruta oscura, con su chaqueta nueva colgada a su espalda, y un mensaje de voz por grabar que cambiaría todo. A las 12:45 de la noche de la madrugada del 14 de marzo de 2019, el camión Volvo blanco de Roberto Salinas pasó por el peaje automático de San Gregorio de Polanco, en el kilómetro 210 de la Ruta 11. El sistema registró la matrícula CXB 9823 a una velocidad de 78 km por hora. No hubo interacción humana. El ganado, según los sensores de movimiento del peaje, mantenía un comportamiento normal, sin agitación excesiva. Registro del peaje, 0 horas 45 minutos y 12 segundos. Vehículo identificado. Velocidad, 78 km por hora. Pago electrónico automático. Entre el kilómetro 210 y el 230, la Ruta 11 se estrecha, con curvas pronunciadas que bordean pequeños arroyos. No hay iluminación artificial en este tramo, solo las luces de los vehículos, y esa noche, una neblina que reducía la visibilidad a menos de 100 metros. Aproximadamente a la 1:05 de la mañana, según la reconstrucción posterior, basada en el consumo de combustible y la velocidad promedio, Roberto debió estar pasando por el kilómetro 240. Aquí, la ruta tiene un tramo recto de casi 8 kilómetros, flanqueado por campos de soja recién cosechados. Es en este punto donde, según su mensaje de voz, comenzó a notar la camioneta negra. No hay cámaras de tráfico en este tramo. No hay testigos que hayan reportado ver dos vehículos circulando juntos, pero el análisis forense del teléfono de Roberto, recuperado más tarde, mostró que a la 1:10 de la mañana exactamente, el dispositivo comenzó a grabar audio ambiental de la cabina durante 30 segundos, antes de que él iniciara la grabación del mensaje de voz. Este archivo, técnicamente un error de grabación, capturó el sonido del motor del camión, el leve balido del ganado, y según el informe pericial, un motor diésel de mayor cilindrada que se mantiene a distancia constante, aproximadamente 50 metros detrás. El análisis de frecuencia sugirió que podría tratarse de una camioneta pick-up, posiblemente una Toyota Hilux o similar, por el patrón de ruido característico. A la 1:12 de la mañana, el GPS integrado en el teléfono marcó posición en el kilómetro 248. Roberto estaba a 2 kilómetros del parador El Ombú. A la 1:14 de la mañana, el teléfono registró una desaceleración brusca, de 80 a 20 kilómetros por hora en 10 segundos. El camión tomó la salida de tierra que lleva al parador. Las luces de giro no se activaron, según el registro del sistema electrónico del Volvo obtenido por la policía. Un detalle menor, pero que los investigadores notaron: quien conduce una ruta conocida de noche en un lugar desierto suele señalizar incluso cuando no hay nadie alrededor. Roberto no lo hizo. El parador El Ombú,
kilómetro 250, tenía esa noche 3 de sus 4 postes de sodio funcionando. El cuarto, el más cercano al acceso desde la ruta, llevaba semanas fundido. El estacionamiento, de aproximadamente 40 por 20 metros, estaba vacío. No había otros vehículos. No había personal. El edificio de ladrillos permanecía cerrado, con sus persianas metálicas bajadas. A la 1:15 de la mañana, el teléfono de Roberto inició la grabación del mensaje de voz. La duración, 45 segundos exactos. La transcripción oficial del mensaje, incluida en el sumario policial, dice: Marcelo, soy yo. Una camioneta negra me viene siguiendo desde el kilómetro 200 más o menos. No me pegó, no me hizo señas, pero no me despegó. Paro aquí en el ombú un momento, algo no me cierra. Si no te hablo en media hora, fíjate. Ahí te mando la ubicación. La voz de Roberto es baja, controlada, pero con una tensión audible en las consonantes. No hay pánico, hay alerta. En el segundo 38 de la grabación, se escucha un sonido metálico, la puerta del camión abriéndose. Roberto bajó del vehículo. En el segundo 42, justo antes de que termine la grabación, se escuchan 3 sonidos consecutivos. Primero, el motor del camión apagándose, un clic seguido de silencio mecánico. Segundo, paso sobre gravilla, alejándose del micrófono. Tercero, un motor que se acerca rápidamente, frenando con un chirrido breve sobre la tierra. El mensaje termina a los 45 segundos y se envía automáticamente a las 1:15 y 45 segundos. A la 1:16 de la mañana, el teléfono registra movimiento. Según los sensores, fue levantado desde una superficie plana, posiblemente el asiento del conductor o el tablero, y llevado en dirección noroeste, a una velocidad de aproximadamente 4 kilómetros por hora, la velocidad de una persona caminando. Duró 20 segundos. A la 1:16 y 20 segundos, el movimiento se detiene. A la 1:16 y 25 segundos, el teléfono realiza una última acción. Intenta enviar la ubicación por WhatsApp a Marcelo. La conexión falla. La señal de celular en el ombú es intermitente, especialmente de madrugada. El intento queda registrado como mensaje pendiente. A la 1:17 de la mañana, el teléfono entra en modo de suspensión por inactividad. La pantalla se apaga. A la 1:20 de la mañana, exactamente, el dispositivo se apaga completamente. No por descarga de batería, tenía 68% según el registro, sino porque alguien presionó el botón de apagado durante 10 segundos. Este detalle es crucial. Un teléfono que se apaga por falta de batería deja registros diferentes en el sistema operativo. El apagado manual deja una huella digital específica. Registro del sistema del teléfono. Apagado manual a las 1:20 y 3 segundos. Última posición GPS registrada. 32.4512 grados sur, 56.2341 grados occidente, a 47 metros del punto donde estaba estacionado el camión, en dirección al monte de eucaliptos que bordea el parador por el norte. Entre la 1:20 de la mañana y las 6 de la mañana no hay registros de ningún vehículo pasando por el peaje más cercano, a 40 kilómetros de distancia, que coincida con la descripción de una camioneta negra pick-up. No hay llamadas a emergencias desde teléfonos fijos o celulares en un radio de 15 kilómetros. No hay reportes de ruidos, gritos o disparos en la zona. Los vecinos más cercanos, una familia que vive a 3 kilómetros del parador, declararon haber dormido profundamente esa noche, sin escuchar nada inusual. A las 6 de la mañana en punto, Marcelo Salinas se despertó por su alarma habitual. Revisó su teléfono y vio el mensaje de texto de las 12:30 de la noche. Luego, el mensaje de voz de las 1:15 de la mañana. Lo reprodujo. A los 10 segundos de escucharlo, ya estaba llamando al 911. A las 6:20 de la mañana, la policía departamental recibió el alerta. A las 6:45 de la mañana, una patrulla salió desde la comisaría de Trinidad, a 60 kilómetros de distancia. A las 7:30 de la mañana, llegaron al parador El Ombú. El camión Volvo blanco estaba estacionado en el mismo lugar donde Roberto lo había dejado.
Motor apagado. Luces apagadas. Llaves puestas en el contacto. La puerta del conductor, entreabierta. Dentro de la cabina, todo en orden. Los papeles de ruta en la guantera, el termo con mate frío en el portavasos, el paquete de galletas criollitas abierto con 2 unidades consumidas. La chaqueta de cuero marrón no estaba en el gancho. No estaba en ningún lugar de la cabina. El teléfono Samsung Galaxy J7 tampoco. En la caja del camión, las 20 cabezas de ganado estaban tranquilas. Algunas recostadas, otras de pie, sin signos de estrés o agitación. El agua en los bebederos estaba a medio nivel. El alimento suficiente. El ganado no había sido descargado ni tocado. No había huellas de neumáticos diferentes alrededor del camión, solo las del Volvo, y según el informe forense, marcas de pisadas humanas que se dirigen desde la puerta del conductor hacia el norte, donde se pierden en la zona de arbustos. No había sangre, no había signos de forcejeo, no había objetos personales tirados. El parador en sí no mostró alteraciones. Las persianas metálicas del edificio estaban intactas, sin intentos de forzado. La máquina expendedora de bebidas, que esa noche sí funcionaba según un registro interno, no había sido utilizada. Los baños, cerrados con candado. La única anomalía, encontrada horas después por peritos, fue una mancha de aceite de motor fresca en la gravilla, a 15 metros del camión, en el área donde se escuchó el motor que se acercaba en la grabación. La mancha era circular, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, y correspondía a un aceite mineral común, no al sintético que usaba el Volvo de Roberto. Parece que alguien estuvo parado ahí con el motor encendido unos minutos, diría el perito a la familia. Pero no podemos saber de qué vehículo era. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría sobre qué pudo pasar en esos 5 minutos entre la 1:15 de la mañana y la 1:20 de la mañana? Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 4, donde analizaremos las hipótesis que manejó la investigación. La última evidencia concreta de Roberto Salinas fue ese mensaje de voz de 45 segundos. La última señal de su teléfono, a 47 metros del camión, hacia el monte. La última imagen de su vehículo, intacto, con el ganado esperando un viaje que nunca terminaría. Y ese fue el último rastro. La investigación oficial del caso Roberto Salinas avanzó con rapidez inicial, pero pronto se topó con vacíos que nunca se llenaron. El primer gran hueco: ¿por qué un conductor con 25 años de experiencia, que sentía que lo seguían, decidió detenerse en un parador desierto en lugar de buscar ayuda inmediata? Roberto conocía la ruta, sabía que a 15 kilómetros al sur había una estación de servicio abierta las 24 horas, con personal y cámaras. Sabía que a 20 kilómetros al norte había un destacamento policial pequeño pero operativo. En su mensaje de voz, dijo: "Algo no me cierra". Esa frase sugiere que evaluó la situación, percibió una amenaza, y aún así eligió parar en el lugar más aislado de su ruta. Los investigadores nunca pudieron explicar esa decisión. La hipótesis de que quizás el camión tuvo una falla mecánica menor fue descartada. El Volvo fue revisado minuciosamente y no presentaba problemas. El combustible era suficiente. Los neumáticos, intactos. Pero eso no encaja con el perfil de Roberto. Su hermano Marcelo declaró que en situaciones de riesgo previas, un intento de robo en 2015, un accidente menor en 2018, Roberto siempre había optado por seguir conduciendo hasta un lugar poblado o llamar a emergencias desde el móvil. Nunca se había detenido en un parador de noche si sentía peligro. Era cauteloso, no temerario, dijo Marcelo a la prensa. Si paró ahí, es porque algo lo obligó, o porque creyó que era su mejor opción. El segundo vacío, la camioneta negra. El mensaje de voz la menciona claramente. El análisis forense del audio ambiental captó un motor diésel detrás. Pero, en toda la investigación, no se encontró un solo testigo que hubiera visto ese vehículo. La policía revisó las cámaras de los peajes en un radio de 100 kilómetros, San Gregorio de Polanco al norte, Trinidad al sur, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana de esa madrugada.
Registraron 47 camionetas pick-up, de las cuales 12 eran negras. Todas fueron identificadas y sus conductores interrogados. Ninguna tenía vínculos con Roberto. Ninguna mostró movimientos sospechosos. Ninguna reportó haber estado cerca del kilómetro 200 a la 1:05 de la mañana. La camioneta negra, el elemento central de la advertencia de Roberto, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pero eso no encaja con la precisión del mensaje. Roberto dio un punto de inicio concreto. Desde el kilómetro 200. No dijo desde hace rato o desde no sé dónde. Dio un número exacto. Un transportista experimentado conoce los hitos kilométricos. Si inventó la camioneta por paranoia o por otra razón, ¿por qué elegir un detalle tan específico y verificable? Y si existió, ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro en una ruta con peajes controlados? La teoría de que pudo haber salido por caminos rurales no se sostiene. Los accesos a campos desde ese tramo de la Ruta 11 estaban embarrados por lluvias recientes, y la policía no encontró huellas de vehículos pesados en ninguno de ellos. El tercer vacío. El silencio total después de la 1:20 de la mañana. El teléfono se apagó manualmente. Eso implica que, quien lo tenía, decidió cortar toda conexión. Pero en los 40 minutos siguientes, hasta las 2 de la mañana, las torres de celular de la zona registraron actividad normal. Llamadas de vecinos, datos móviles de camiones de larga distancia. Ninguna señal anómala. Si Roberto fue llevado contra su voluntad, ¿por qué no gritó? ¿Por qué no forcejeó? El ganado, animal sensible al estrés, no mostró agitación. No hubo ruidos reportados. El parador está relativamente aislado, pero a 800 metros pasa la ruta. En una noche quieta, un grito puede viajar. Nadie escuchó nada. Pero eso no encaja con la mancha de aceite fresca encontrada a 15 metros del camión. Alguien estuvo allí con el motor encendido. Alguien estuvo lo suficiente como para dejar un charco reciente. Si fue un encuentro violento y rápido, ¿por qué el otro vehículo se detuvo tanto tiempo? Los peritos estimaron que, para dejar una mancha de ese tamaño, el vehículo debió estar estacionado al menos 3 o 4 minutos con el motor en marcha. Tiempo suficiente para una conversación. Tiempo suficiente para que Roberto reaccionara. Análisis del aceite. Tipo mineral 15W40. Común en camionetas pick-up y vehículos agrícolas antiguos. No coincide con los lubricantes usados en el Volvo de Roberto, ni en la mayoría de los camiones de ruta registrados en la zona. El cuarto vacío. La chaqueta de cuero y el teléfono desaparecieron. No se encontraron en la cabina. No se encontraron en el perímetro. La policía rastreó el email del teléfono durante semanas. Nunca se volvió a encender. Nunca se intentó usar la SIM. La chaqueta, un regalo visible y personal, nunca apareció en mercados de segunda mano o puestos de ropa en un radio de 200 kilómetros. Si el objetivo fue un robo rápido, ¿por qué tomar solo esos dos objetos y dejar el camión de $80,000, la carga de ganado de alto valor, la billetera con dinero que Roberto llevaba en el bolsillo del pantalón? La billetera fue encontrada bajo el asiento del conductor, con 4,000 pesos uruguayos y sus documentos intactos. Pero eso no encaja con la hipótesis de un secuestro para extorsión. En esos casos, los perpetradores suelen dejar el vehículo y la carga para no llamar la atención, pero se llevan a la persona y, a veces, objetos personales para demostrar que lo tienen. Sin embargo, en los días y semanas siguientes la familia de Roberto no recibió ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna exigencia de rescate. Su teléfono personal nunca fue usado para contactarlos. Su correo electrónico, sin accesos sospechosos. Esperamos algo, cualquier cosa, dijo su esposa en una entrevista. Un pedido de dinero, una amenaza, una prueba de vida. El silencio fue lo peor. El quinto vacío. Los testigos potenciales ignorados. La investigación se centró en la ruta y el parador, pero hubo declaraciones laterales que nunca se profundizaron. Un camionero que pasó por el kilómetro 230 a la 1 de la mañana reportó haber visto luces altas estacionadas en un camino vecinal.
pero su testimonio fue archivado como poco relevante, porque no pudo describir el vehículo. Una familia que vive a 5 kilómetros del parador mencionó que, hacia la 1:30 de la mañana, escuchó un portazo fuerte como de una camioneta, pero no dieron importancia hasta días después. Su declaración fue tomada, pero no se cruzó con otros datos. En un caso con tan pocas pistas, cada observación periférica podría haber sido una pieza. La investigación las trató como ruido. Pero eso no encaja con el patrón de desapariciones en carreteras uruguayas en ese período. Según estadísticas policiales, en 2019 hubo un aumento del 10% en delitos en rutas, pero la mayoría fueron robos a transportistas, no desapariciones limpias como esta. Casos donde el conductor y el vehículo desaparecen juntos, o donde hay signos de violencia, son más comunes. Aquí, el camión y la carga quedaron. Solo faltaba la persona y 2 objetos personales. Un modus operandi atípico que no encajaba en los registros de la División de Delitos Viales. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría que pueda unir estos vacíos? Una explicación que dé sentido a la camioneta fantasma, la parada inexplicable, el silencio del ganado y los objetos personales desaparecidos. Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 4, donde analizaremos las hipótesis que la investigación manejó y por qué cada una tiene sus propios agujeros. La investigación oficial cerró el caso como desaparición forzada por circunstancias no determinadas, después de 8 meses. Sin detenidos. Sin vehículo sospechoso identificado. Sin cuerpo. Sin motivo claro. Los vacíos no se llenaron, solo se documentaron. Y en cada uno de ellos, la figura de Roberto Salinas se hace más difusa, más lejana, más atrapada, en esos 5 minutos, entre la 1:15 de la mañana y la 1:20 de la mañana, de una madrugada oscura, en la Ruta 11. La investigación del caso Roberto Salinas nunca llegó a una conclusión definitiva, pero a lo largo de los meses se manejaron 4 líneas principales. Cada una intenta unir los vacíos que dejó la noche del 14 de marzo, pero cada una también tropieza con al menos un hecho que no encaja del todo. La primera y más trabajada por las autoridades fue la del secuestro para extorsión. La teoría sugiere que Roberto fue interceptado por individuos que planeaban llevarlo para pedir un rescate a la familia. Esto explicaría por qué lo abordaron en un lugar aislado, por qué se llevaron su teléfono y su chaqueta, posiblemente como prueba de vida, y por qué no hubo señales de lucha inmediata. Pudo haber sido amenazado con un arma y obligado a cooperar en silencio. La mancha de aceite a 15 metros del camión encajaría con el vehículo de los captores esperando. En casos de extorsión ganadera en la zona, a veces se lleva al conductor unos días mientras se negocia, comentó un exagente de la División Anti-Extorsión en una entrevista off the record. El silencio inicial es táctica, dan miedo. Pero esta teoría tiene un agujero enorme. Nunca hubo demanda de rescate. La familia no recibió ninguna comunicación, ni entonces ni después. Los investigadores monitorearon las cuentas bancarias de la familia y de Roberto durante meses. No hubo movimientos sospechosos, ni intentos de contacto. Si el objetivo era dinero, ¿por qué nunca lo pidieron? ¿Los secuestradores cambiaron de planes? ¿Algo salió mal después? Ese silencio postrero es lo que debilita la hipótesis más lógica. La segunda línea apunta a un conflicto personal o profesional encubierto. Roberto llevaba 25 años en el negocio del transporte ganadero, un ambiente con competencia feroz, contratos grandes y, a veces, fricciones por clientes o rutas. Una teoría sostiene que pudo tener un desacuerdo con algún intermediario o competidor y que el encuentro en el ombú fue planeado para ajustar cuentas. Esto explicaría la precisión. Alguien sabía su ruta, su parada habitual, y lo esperó. La camioneta negra podría haber sido de alguien que lo siguió desde un punto conocido. El kilómetro 200 está cerca de un cruce, donde Roberto solía encontrarse con otros transportistas. El apagado manual del teléfono y la desaparición de los objetos personales podrían ser para eliminar rastros digitales y personales.
En los registros de llamadas de Roberto de los meses previos, la policía identificó 3 números sin identificar que llamaron en horas nocturnas, pero no pudieron rastrear su procedencia. Los informes los catalogan como potencialmente relevantes, pero no concluyentes. Sin embargo, los investigadores no encontraron enemigos declarados. Su hermano Marcelo insistió en que Roberto era un hombre tranquilo, sin deudas conocidas ni pleitos judiciales. La carga de ganado, valuada en decenas de miles de dólares, quedó intacta. Si el motivo era venganza o disputa, ¿por qué no tocar la carga, que era su medio de trabajo? ¿Por qué no dejar algún mensaje o señal? La teoría del conflicto personal se sostiene sobre un posible rencor invisible, pero no hay pruebas que lo hagan visible. La tercera posibilidad es la del encuentro fortuito con delincuentes que escaló. En esta versión, la camioneta negra pertenecía a ladrones que merodeaban la ruta, tal vez buscando camiones para robar combustible o carga. Al ver que Roberto se detenía solo, se acercaron. Quizás solo querían el teléfono y la chaqueta, objetos de valor rápido, pero algo sucedió. Roberto pudo resistirse, o ellos entraron en pánico al ser reconocidos. Lo llevaron para deshacerse del testigo. Esto explicaría por qué el robo fue selectivo y aparentemente desorganizado. No tocaron el dinero, no descargaron el ganado, y por qué no hubo plan de rescate. El silencio del ganado podría deberse a que la interacción fue breve y controlada con amenazas. Un informe interno de la Policía Vial de 2019, desclasificado parcialmente, menciona que en ese tramo de la Ruta 11 operaba una banda menor que robaba a conductores solitarios, pero todos sus miembros fueron detenidos 2 meses después de la desaparición de Roberto, y ninguno confesó vinculación con el caso. Uno de ellos, sin embargo, tenía una camioneta pick-up negra, modelo 2012, que fue incautada. El análisis del aceite no coincidió con la mancha del parador. El problema aquí es la logística. Llevarse a un hombre adulto, de noche, sin dejar rastros de fuerza, y sin que nadie lo viera, requiere coordinación. Y si fue un encuentro casual, por razón Roberto mencionó la camioneta desde el kilómetro 200, ¿habría percibido la amenaza con 40 kilómetros de anticipación? Parece demasiada previsión para un delito oportunista. La cuarta teoría, la menos probable pero que aún circula en foros y entre algunos familiares lejanos, es la de la desaparición voluntaria. Aquí, se especula que Roberto pudo haber planeado irse, tal vez por problemas personales no revelados, una crisis, una doble vida, y que el mensaje de voz fue una cortina de humo. Grabó la advertencia, dejó el camión y el ganado, que sabía que serían encontrados pronto, y se fue con ayuda de alguien en la camioneta negra. El apagado manual del teléfono sería para no ser rastreado. La chaqueta, un recuerdo personal, se la llevó. Esta línea intenta explicar la falta de violencia y el silencio posterior. Si se fue por voluntad propia, no hay delito que investigar. Pero casi todos los que lo conocen descartan esta idea. Era un hombre de rutina, arraigado, dijo su hija en una vigilia 1 año después. Su vida estaba aquí. No se fue. Se lo llevaron. Los hechos la desmontan. Roberto no retiró dinero de sus cuentas antes del viaje. El último movimiento fue una compra de combustible el día anterior. No llevó documentos personales adicionales. No había indicios de preparación. Además, abandonar una carga viva, arriesgando la vida del ganado y su propia reputación profesional, no cuadra con el perfil de un hombre metódico y responsable durante 25 años. La desaparición voluntaria queda como una especulación extrema, sin anclajes en los datos duros. ¿Cuál de estas 4 teorías te parece más probable? La extorsión que nunca se concretó, el conflicto oculto, el encuentro criminal fortuito o la huida planeada. Quiero leer tus opiniones en los comentarios antes de pasar al cierre. Cada una tiene su lógica interna, pero también su punto ciego. Y en ese punto ciego es donde la figura de Roberto Salinas se desvanece, atrapada entre lo que pudo ser y lo que nunca sabremos. El caso de Roberto Salinas sigue oficialmente abierto, pero inactivo. Archivado en la sección de desapariciones no resueltas de la Policía Departamental,
sin nuevas líneas de investigación desde 2021. No hay detenidos. No hay cuerpo. No hay camioneta negra identificada. Solo quedan los vacíos, y una familia que 5 años después sigue esperando una respuesta que tal vez nunca llegue. Su hija Laura, que hoy tiene 34 años, publica cada 14 de marzo la misma foto en sus redes sociales. Roberto sonriendo frente a su camión Volvo blanco, con su chaqueta de cuero marrón puesta. La frase que la acompaña nunca cambia. Papá, te seguimos esperando. Donde quiera que estés. Su esposa mantiene viva la recompensa de 200,000 pesos uruguayos por cualquier información que lleve a saber la verdad sobre esa madrugada en el kilómetro 250. Una verdad que por ahora se esconde en la neblina de la Ruta 11. Si conduces por las rutas ganaderas de Uruguay, o si en 2019 viste algo inusual en el tramo entre Tacuarembó y Trinidad, una camioneta negra detenida en un camino vecinal, un comportamiento extraño en algún parador, tu testimonio, por mínimo que parezca, podría ser la pieza que falta. Compártelo en los comentarios. ¿Cuál de las 4 teorías crees que se acerca más a lo que realmente sucedió? Si este análisis de los vacíos y las hipótesis te hizo reflexionar sobre cuánto puede cambiar todo en 5 minutos de silencio, suscríbete a Ruta Perdida. Cada semana reconstruimos un nuevo misterio vial, siempre con el rigor de los datos y el respeto por quienes desaparecieron. En el próximo episodio viajamos a otro parador uruguayo, uno donde en 2017 entraron 4 familias en un viaje conjunto y solo salieron 3. Un caso de desaparición colectiva con un testigo que vio demasiado pero habló demasiado tarde. Nos vemos en la próxima ruta.